Primero que nada, gracias a Dios porque me permite estar aquí nuevamente. El grupo de predicadores sabe que le tocaba a otra persona, pero por causas de fuerza mayor no puede estar aquí. Entonces vamos a tratar de estar aquí disfrutando de lo que Dios de lo que Dios tiene para nosotros. Cada uno de nosotros hemos leído Habacuc, por lo menos el capítulo 3. A lo mejor no hemos leído el 1 y el 2. Ahorita nos iban a hacer leer el 1, pero por lo menos el 3. Hay un coro, creo yo, a ver si me acuerdo, no sé, que incluye el versículo 17 y el 18, algo así. Y es algo que tengo muy presente como dicen las personas que hablan elegantemente, dice, de mis años mozos. Quién sabe qué significará, pero se oye muy elegante. En mi juventud cantábamos ese coro y siempre dejó sello sobre un servidor. Vamos a orar para que sea Dios quien nos dirija en este momento. Señor Dios, Padre Celestial, enséñanos a vivir con fe. Enséñanos, Señor, porque estamos desprovistos en nuestra humanidad de esto. Queremos actuar en todo nuestro vivir con fe. Nuestra cultura, nuestras familiares, nosotros mismos, nuestra escuela, nos enseñaron a vivir basado en aquello que era posible ver, oír o tocar. Decíamos por la mañana. Enséñanos a vivir confiando en aquel que no podemos ver, pero que es real. Vivir confiando en ti, Señor Dios. Vivir confiando en nuestro amado Señor Jesucristo. Te agradecemos por esta gran oportunidad y te pedimos que nos hagas comprender tu voluntad y ponerla por obra en todo momento. Te lo solicitamos, Señor Dios, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ahorita que nosotros hemos leído esto y que lo recordamos, porque realmente es lo que hemos hecho, hemos recordado básicamente este capítulo de Habacuc. Y yo sé, habemos quienes lo hemos leído porque nos sorprendía esa parte final, ese 17, ese 18. A algunos otros porque pues es de las lecturas que más fácil terminas.
lo terminas porque es una lectura corta. Pero nosotros tenemos que atender esto. En la oración, Dios me hizo decir viviendo por fe, porque propiamente esto es lo que vamos a ver. Esto es lo que vamos a ver la experiencia de un creyente que aquí se nos presenta su nombre, un creyente que vivió experiencias distintas a las nuestras, pero que se aplica a nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que recordar algo para que nos haga pensar en esto. Y me encontré una que podría considerarla una ilustración, podría considerarla simplemente una cita. La voy a mencionar. Un joven le dice a su padre en algún momento en que se encuentran y empiezan una conversación, y ese joven, me imaginé al joven que está allá preguntándole a su papá: papá, quiero ser cristiano. ¿Qué necesito para ser cristiano? Y su papá, que era un hombre sabio, le dijo: hijo, no hay nada que puedas hacer, solo una cosa: arrodíllate y di gracias. Es todo lo que necesitas. Ya el Señor Jesucristo lo hizo todo. Leímos el capítulo 3. ¿Qué vemos en el capítulo 3? Cuando nosotros nos encontramos aquí, que surge del capítulo 3, no literalmente que en las palabras del capítulo 3, sino en lo que quiere enseñar a nuestras vidas. Decía aquel que quisimos y queremos todavía mucho, lo que dice la Biblia y lo que enseña la Biblia. Las preguntas de la vida son muchísimas. Hay preguntas de todo tipo. Dos de las más importantes: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los justos? ¿Y por qué Dios parece guardar silencio? Esas son preguntas que a algunos, incluso de los que están aquí, les han surgido en algún momento de la vida. ¿Por qué sufren los justos y por qué Dios parece guardar silencio? Al hacerse estas preguntas, este hombre, el hombre que escribe, Habacuc, encontró de repente, inesperadamente, respuesta a esto. Se dio cuenta, en medio de esa búsqueda que estaba teniendo, que debía cambiar su perspectiva sobre los caminos de Dios con la humanidad. Este es el punto. Nosotros no entendemos a Dios. ¿Por qué? Porque decíamos en la mañana, en el primer punto, precisamente, porque no nos hemos apasionado por conocer a Dios. Tenemos que apasionarnos por conocer a Dios y realmente conocerlo. Entonces, él cambió su perspectiva de los caminos de Dios. Ante esto, cualquiera de nosotros le preguntaría: ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuál es tu perspectiva en relación a los caminos del Señor? ¿Cuál es? ¿Qué piensas acerca de los caminos del Señor? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata este capítulo? Se trata de que nosotros reconozcamos y nos regocijemos de la obra de Dios en nosotros y alrededor de nosotros. Reconozcamos y nos regocijemos en la obra de Dios en nosotros y alrededor de nosotros. ¿Cuál obra de Dios? Ahí está el punto precisamente, que tenemos que pedirle a Dios. Esta es una oración, dice ahí, oración del profeta Habacuc. Esta es una oración donde le va a pedir a Dios algo. Va a ser una oración muy, muy concreta y después va a explicar todo en relación con esa oración. Tenemos que dejar que nuestros ojos sean abiertos para ver a Dios de una forma diferente a como lo hemos hecho hasta este momento. Y tenemos que entender que Dios tiene un propósito. Dios tiene el propósito de hacer conocer su obra.
Aquí los que estamos, los otros involucrados somos nosotros. ¿Estamos dispuestos a que Él nos dé a conocer su obra? ¿O estamos obstaculizando? Surge la pregunta para todos nosotros: ¿qué está haciendo Dios en nosotros y qué está haciendo Dios alrededor de nosotros? Leímos todo el capítulo 3, leímos toda la oración, leímos todo lo que lo que este hombre se dio cuenta. Hay una oración registrada y hay las respuestas satisfactorias del Señor ante esta oración, ante estas quejas, ante estos cuestionamientos de parte de este hombre, de parte de un creyente que tenía por nombre Habacuc. Estoy tratando de dejar atrás a Habacuc, estoy tratando de centrarnos en nosotros mismos. A veces somos tan históricos que nos centramos en Habacuc y nos olvidamos de nosotros mismos. Pensamos en Habacuc, pensamos en Mateo, pensamos en Lucas, pero no pensamos en qué dice la palabra de Dios para mi vida. Estuve leyendo esta semana cómo nuestra mente es tan concreta que simple y sencillamente cuando se nos pregunta qué dice, damos datos históricos y la palabra de Dios no hizo cambio en nosotros. Dijimos hace un instante, tú y yo queremos reconocer y regocijarnos en lo que Dios está haciendo en nosotros y alrededor de nosotros. Vamos a ver esta historia que viene aquí y la aplicación a partir de ella. En esta porción encontraremos tres etapas, tres porciones que trataremos de revisar. El primero, la petición específica, que es muy concreta. Segundo, la experiencia de un creyente. Y por último, la transformación de un creyente. La petición de un creyente es la parte más concreta y sin embargo es la parte que podríamos decir es más profunda. Vamos al versículo 2, está ahí. Y veamos, esta es la oración concreta, la oración específica, y nos damos cuenta de qué tremendo lo que se está diciendo aquí. Versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esta es la oración. Y en medio de esta oración, nosotros vemos pasando a este hombre, pasando a este creyente por una petición realmente profunda, por una petición estremecedora. Le dice, actúa en este momento, aviva tu obra en medio de los tiempos, haz algo grande. Y yo creo que todos nosotros tenemos ese deseo, pero tenemos que darnos cuenta de los pasos que está dando Dios. Porque si nosotros no vemos esos pasos que está dando Dios, vamos a pensar lo mismo que hemos pensado en el pasado, que Dios no tiene respuesta, que Dios no ejecuta ninguna cosa, que simple y sencillamente está expectante. Pero sin embargo, Dios no está expectante. Nos damos cuenta que las dos primeras frases de esta petición las vemos ahí en el versículo 2, he oído tu palabra y temí. Y la siguiente expresan que él está convencido de que Dios está actuando. Él está plenamente convencido. ¿Por qué? Porque responde, he oído tu palabra, he oído lo que dice acerca de ti, he oído de los grandes hechos que has ejecutado y temí. Está convencido plenamente y le pide, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Por qué? Porque está convencido. El resto es la continuación
de esta petición, para que esta obra continúe, continúe y continúe. Cada vez que nosotros nos reunimos, muchos de nosotros hemos estado aquí cuando tenemos un aniversario y recordamos el primer eslabón, el segundo eslabón, el tercer eslabón, el cuarto eslabón, pero Dios tiene más hacia adelante. Tenemos que ver y tenemos que pedirle que avive su obra, que haga que esto no se quede estático, que esto se siga moviendo, que esto siga creciendo. Estaba haciendo cuentas en relación con el día de ayer y dije 77, y si son 5 más van a ser 82. Y si alguien más se acerca, ¿qué vamos a hacer? Los congregantes son cada vez más. Gracias a Dios por eso. Podemos identificar cómo está nuestra vida. Tenemos que identificar en qué situación estamos. Hemos caído en la monotonía, hemos caído en la inercia, nos hemos acomodado en el confort, nos hemos acostumbrado a los actos maravillosos de Dios, o estamos reaccionando ante los otros, ante lo que Dios estaba haciendo. Nosotros tenemos que entender que nuestro caminar con el Señor parece ser simplemente, en algunos casos, ir por un camino desierto, ir por tierras desérticas totalmente. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado, pero el Señor no camina por esos caminos. También camina por esos caminos, pero los hace ver de una forma completamente distinta. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Hay una versión de la Biblia que no usamos, pero que la voy a citar en este momento. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. He oído lo que se dice de ti. Nosotros, ¿por qué decidí citarla? Porque hemos sido tan académicos, hemos sido tan intelectuales, hemos sido tan limitados que simplemente nos hemos llenado de acumular información. Pero esto no es información, esto es palabra de un Dios que está vivo y que quiere transformar todo nuestro ser. Entonces, si Dios había obrado en el pasado, una pregunta, ¿no puede obrar en el presente? Él obró en el pasado, Él actuó una vez, 2 veces, 3, obró muchas ocasiones. ¿Podía seguir haciendo cosas? ¿Podía seguir actuando? Nos damos cuenta que Él puede seguir actuando y nosotros no lo podemos limitar. Podemos intentar limitarlo, pero no podemos limitarlo. Si Dios había obrado en el pasado, varias ocasiones, podemos confiar en que va a obrar nuevamente. Podemos confiar. Tenemos que dejar que Dios abra nuestros ojos. Yo sé que en ocasiones tratamos de no ver lo que Dios está haciendo. Y nosotros en nuestra racionalización decimos, yo jamás he tratado de hacer eso. Pero en tus hechos sí. En los hechos míos también. Estoy ocultándome de lo que Dios está haciendo. Porque Dios me está sorprendiendo tan tremendamente que yo prefiero cerrar mis ojos. Porque temo, como este hombre, ante lo que Dios ha hecho y va a seguir haciendo. Me da temor. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dios me está invitando. ¿Por qué ora este hombre? Solo estoy en el 2. Solo estoy en el 2. Ora porque Dios se muestre a él y a los que están junto a él. Que se muestre y que les revele
lo que Él quiere hacer. Dice por ahí, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero no solamente avívala, dice, hazla conocer. Hazla conocer. Gracias a Dios tenemos que venirnos a los tiempos del Nuevo Testamento y nosotros somos parte de ese hazla conocer. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encomendó, a nosotros, su iglesia nos encomendó que nosotros compartiéramos su obra, que nosotros nos apasionáramos, punto número 2 en la mañana, por compartir su palabra. Estos dos, el de la mañana, el tema de la mañana sí era mío. Este también, pero este no lo tenía para el mismo día. Pero gracias a que el predicador de en la tarde no pudo estar, digo yo, ¿cómo Dios prepara todas las cosas? ¿Cómo Dios ajusta todo para que todo se dé? Todo absolutamente. Decía el 2 en la mañana, debemos apasionarnos por compartir la vida cristiana agradable a Dios. Nosotros aquí debemos apasionarnos, podríamos decir, por ser la parte en este tiempo, en el tiempo actual, que da a conocer la obra de Dios, que hace conocer la obra de Dios. ¿Estamos dispuestos? La oración y la acción resultante de esta oración no ha terminado. Compartíamos ayer por la mañana 13:1, ¿de cuál? ¿De cuál? Josué, correcto. Vamos a Josué 13:1. 13:1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Ya terminó la obra de Dios, ya se acabó aquí, ya se hizo lo suficiente, ya no hay más que hacer. Prosigo a la meta. Escuchamos y nos es muy claro, la meta está todavía lejos. Tenemos que seguir trabajando. ¿Qué es lo que vio este creyente Habacuc? En medio de todo, ve a Dios. Ve a Dios y ve sus características. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios va a llegar un momento en que va a expresar ira. No es su cualidad, pero la va a expresar. Contra el pecado. Pero tenemos que entender, Dios es misericordioso. Esa sí es una cualidad de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios de misericordia. Él se comporta misericordiosamente en todo momento. Él hace para con nosotros misericordia. Nosotros tenemos muchas limitaciones, pero hemos entendido a este momento que existe una petición sincera de parte de un creyente, en este caso de Habacuc. Pero además de una petición sincera de un creyente, viene la porción más extensa. La porción más extensa es desde los versículos 3 y hasta el versículo 15. Es una porción que uno diría, ¿y todo esto qué es? Todo esto es la experiencia de un creyente. Aquí viene descrita la experiencia que tuvo Habacuc. Cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente en relación con Dios. Pero él expresa ahorita su experiencia. Habacuc medita lo que Dios ha hecho. Nosotros también podemos en este momento estar meditando qué ha hecho Dios con nosotros. Tenemos que estar meditando desde aquel momento en nuestra infancia o en nuestra juventud o en nuestra adultez, cuando nosotros decidimos creer en Dios y cómo ha ido trabajando con nosotros, cómo se ha ido relacionando, qué ha ido cambiando en nuestras vidas, qué nos
no le hemos dejado cambiar, en qué situación nos encontramos actualmente, y él se pone a reflexionar en todo esto, y entonces podríamos decir, en ese momento él tiene un encuentro profundo, un encuentro sumamente intenso con ese Dios suyo. Y nosotros tenemos que llegar a ese punto, no estoy hablando de la salvación, estoy hablando del punto de meditar y reflexionar la experiencia que hemos tenido con Dios en todos estos años. Habrá alguien que me pueda decir en estos meses, porque tenemos hermanos que tienen meses que están reuniéndose aquí, de septiembre para acá, otros de enero para acá, no sé, distintos tiempos. Habrá quienes me puedan decir, yo tengo 10 años reuniéndome aquí, alguien podrá decir 15, 20, etcétera, distintas etapas. Nos damos cuenta de que él, al narrar su experiencia, al narrar la experiencia que ha vivido con Dios, va cambiando su actitud. Pasa de ser un espectador a un interrogador. Así nosotros tenemos que actuar. Nosotros tenemos que saber cuestionar a Dios y decirle en determinado momento, ¿y yo qué papel juego ahí? ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Cuál es tu deseo para con mi vida? ¿Estar sentado aquí de 4 a 7 de la noche los domingos? ¿Ese es el deseo de Dios para mi vida? ¿Ese es el propósito? Ahora he dicho 2 o 3 veces eso de propósito y me acuerdo de aquel libro. Él se vuelve a animar cuando se da cuenta, al cuestionar a Dios, que hay un propósito para la vida. ¿Cuál es el propósito para tu vida? ¿Te has dado cuenta? ¿Ya te respondió Dios? ¿Le has cuestionado a Dios? ¿No tienes comunicación con Dios? Es tiempo de comunicarnos. Nos damos cuenta ahí en esos del 3 hasta el 15, las primeras 2 palabras. Dios vendrá. Dios vendrá. ¿En qué nos hace pensar? Yo no sé en qué les haga pensar a ustedes. A mí me hace pensar en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene. El Señor Jesucristo viene y ya no viene en la misma actitud que en el pasado. Él nos dejó una encomienda y ante esa encomienda viene a preguntarnos, te dejé una encomienda, ¿qué hiciste con ella? Te dejé algo, una tarea, te dejé una tarea pendiente. No sé si siga con nosotros, pero decía nuestro hermano en Cristo, John Hestey, de la Cuarta Iglesia Bautista de Monterrey, decía, Dios tiene tareas de gran tamaño para su iglesia, porque Él se va a encargar de ellas. Dios no tiene tareas de tu tamaño, tiene tareas de gran tamaño, porque Él se va a encargar de ellas. Dios, vemos aquí, va avanzando y avanzando por la tierra y por el mar. Lo vemos aquí, nos es claro, son lugares, acciones que realmente se nos pasan desapercibidas, pero podríamos concluirlas. Avanza, 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 continúa, camina, sigue adelante y nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque no le hemos solicitado a Dios, permíteme ver lo que estás haciendo. No quiero que tu actuar permanezca oculto ante mí. Necesito ver lo que estás haciendo. El versículo 5 dice, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. ¿Y qué
Cuando nosotros vemos esto, si yo no entiendo que es la divinidad que está en medio de nosotros caminando, yo no voy a sacarle ningún provecho. El 6, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. En ese versículo sorprenden dos palabras, antiguos y eternos. Antiguo es en relación a las cosas creadas, eterno es en relación a Dios. Y nosotros decimos, esto es realmente un juego de palabras, pero un juego de palabras de profundidad. Entiende lo que te quiero decir. No se trata simplemente de intercambiar palabras, sino de intercambiar tu concepto muy centralizado, muy focalizado, muy limitado por el concepto de Dios. Tenemos que cambiar esto para que nosotros nos demos cuenta de que Dios está trabajando. Dios reina. Dios reina, Dios camina, Dios viene. ¿Nos damos cuenta de eso? Versículo 8. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. En tus carros de victoria. La victoria viene con Dios. La victoria es segura para Él. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que Él está haciendo, pidiéndole que Él nos lo haga conocer, diciéndole, sí, ya recuerdo mi experiencia. Puedo usar nombres, puedo usar los que surgen de aquí. ¿Qué está recordando? Está recordando el Éxodo. Puedo usar el nombre de alguna experiencia de ustedes. Puedo usar el nombre de alguna experiencia mía. No está aquí, no le pedí permiso, pero todos la escuchamos públicamente hace una semana. ¿El campamento qué día fue? 30, ¿verdad? ¿Cómo era tu vida pasada? Y casi nos ponemos a llorar todos cuando hijo era un alcohólico, era un perdido. Esa es la experiencia del pasado de cada uno. ¿Cuál es la experiencia del pasado tuya? También hay experiencias que parecen agradables. Estaba haciendo todo lo que me pide mi religión. Estaba ejecutando lo que en mi religión se me solicita. Salía de casa en casa, tocaba cada una de ellas, entregaba publicaciones, acudía al salón del reino, a la escuela del ministerio teocrático, hacía lo que se me pedía. ¿Estabas bien? No, estaba vacío, vacío completamente. La experiencia de cada uno es diferente. Aquí narra parte del Éxodo. Nosotros o escuchamos alguno, nosotros podemos hablar de lo que nosotros hemos experimentado. Cuando nosotros vemos que la fe de Habacuc se va fortaleciendo conforme pasan los versículos. ¿Qué es lo que está pasando? Conforme pasan los versículos, si nosotros solo encontramos letras y palabras, nosotros encontramos simplemente una progresión histórica, pero no es una progresión histórica, es una progresión en la fe. Eso es lo que vemos dijimos desde el 3 y hasta el 15, progresión en la fe. ¿Cómo ha progresado tu fe o no ha progresado? ¿Ha retrocedido? ¿Se ha estancado? ¿Qué ha pasado con tu fe? Nosotros nos damos cuenta y viendo, nuevamente decimos,
nuestras limitaciones, pero teniendo una petición sincera: auméntame la fe. Viendo la experiencia, retrocediendo a nuestra experiencia personal, ahora vemos la parte final. Ya cuando se escucha eso, dicen: excelente. La transformación de un creyente. Esto es lo que sigue para nosotros. Siguen los versículos desde el 16 y hasta el 19. Presentó su petición, habló de su experiencia. ¿Su experiencia con quién? Su experiencia con Dios. No es título del libro, es realidad. Todos hemos tenido una experiencia con Dios. ¿Qué cambio ha dejado en tu vida? ¿Fue como encontrarte con alguien en la esquina? Si fue como encontrarte con alguien en la esquina, fue en vano lo que hizo Jesucristo. Tiene que ser más profundo. En esta porción, Habacuc va a expresar una fe profunda en estos últimos versículos. Fíjense, 16. Oí, ¿y qué dice? Y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Hubo algo externo, algo visible, algo evidente en este hombre. En el creyente, ¿tiene que haber cosas externas o solo lo interno? En él y en algunos otros que hemos estudiado, nos hemos dado cuenta, hay cosas externas, hay cosas evidentes. Se conmovieron mis entrañas. Alguien me puede decir, muy intelectualmente, eso es interno. Temblaron mis labios, eso ya se nota. Dice, pudrición entró en mis huesos. Él se da cuenta de que algo está cambiando en él, de que las cosas no son como él anteriormente había sido. 18. Con todo esto, yo me alegraré. Ante estas circunstancias hay gozo que es evidente. Hay una agitación física que hemos dicho, pero ha tenido en el interior un cambio y esto ha sido evidente en el exterior. Vamos a recordar la respuesta a la petición. ¿Cuál fue la petición? Aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Aviva tu obra y hazla conocer. El aviva tu obra le pertenece a Dios. El hazla conocer en este momento nos pertenece a nosotros. ¿La vamos a hacer conocer o no la vamos a hacer conocer? Aquí viene la última parte que ya es definitiva. La respuesta es personal. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que invadirá sus tropas, sus tropas, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto de los olivos y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré. Hay respuestas a esa fe transformadora que tuvo este hombre. ¿Cuáles son las respuestas que nosotros podemos darnos cuenta aquí? Tendríamos que regresar al 2:3. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda no tardará. La primera respuesta que tiene esto, la primera respuesta que vemos es esperar. Estaré quieto, esperaré.
Esa es la primera respuesta. No es la única respuesta. Hemos escuchado como creyentes, igual que él, hemos absorbido la instrucción, hemos aceptado la palabra. La última parte la tengo que decir. Me he entregado a la encomienda. Espero que todos estemos en esa posición. Me he entregado a la encomienda. Eso es evidente. Entregarnos a la encomienda es evidente. O dejar pasar la encomienda. Yo le voy a hablar de alguien, no le pedí permiso y obvio que no voy a usar su nombre. Pero a mí me sorprende cada sábado venir y ver a una persona que uno diría, pues bien podría estar cómoda esa persona en su casa. No tiene necesidad de estar aquí. Para mí es una bendición verla a esa persona sábado a sábado, dispuesto a compartir esa pasión que Dios le está generando. Es una persona que yo sinceramente lo puedo decir aquí, no estoy mencionando ningún nombre. Nunca esperaba respuesta de todos, menos de esa persona. Y le agradezco a Dios, porque Dios hace eso. Estaré quieto, esperaré. Primera respuesta. Segunda, me alegraré. Me regocijaré. Hay que entender esto. La mayoría de nosotros, ¿dónde está la hermana? Ahí está la hermana Liz. Ella es la única que entiende esto. ¿Por qué? Porque proviene de un entorno enteramente como esto, aunque la higuera no florezca. A lo mejor no sé si haya higueras por allá, pero por todos lados hay. Pero lo que nos está queriendo decir es, aunque esté seco, aunque no haya nada, aunque no haya llovido en meses y meses y meses, voy a hacer una cosa. Como tengo el Espíritu Santo de Dios, me voy a alegrar, porque sé que eso tiene un propósito eterno. Sé que esa falta tiene un propósito eterno. Esto que se describe aquí, 17, es una devastación. ¿A qué nos hace recordar esto? Este 17 nos hace de recordar a Joel y aquellas langostas que consumieron todo lo que se les atravesó. Y nosotros tenemos que entender esto. Nosotros podemos agradecer a Dios por las cosas buenas. Y casi todos lo hacemos. Bueno, yo les conté hace algunos años, no recuerdo cuándo, que cuando yo iba a presentar un examen de cualquier cosa, lo que ustedes quieran decir, yo repetía Isaías 41, 10, 11 y 12. ¿Se lo saben de memoria? Sí se lo saben, ¿verdad? ¿No? A ver qué dice Isaías 41, 10, 11 y 12. No temas. ¿Ah? Síguele. Sígale. Entonces venía el examen, ya se los conté hace años. Y estaba así, duro. Mientras yo veía que todos estaban estudie, yo estaba con eso, con ese versículo y repitiéndolo de memoria. Y fíjense cómo, iba a decir, fíjense cómo somos. No, vamos a individualizar. Y fíjense cómo soy. Terminó el examen, todos empezaban a repetir las preguntas del examen, a ver cuántas habían sacado bien, cuántas habían sacado mal. Y yo no, yo me alejaba. Aquí está Silvia, ella puede validar eso. Y luego
regresábamos el día de que estaban publicadas. En ese tiempo no era todo en línea como ahora que todo sale en las computadoras. Había que ir al Muro de los Lamentos, perdón, a donde se publicaban las, eh, las calificaciones. Ya salía mi calificación. En términos generales, también lo puede validar Silvia, creo que me fue bien. Pero previo al examen, yo estaba acordándome de Dios, previo. Y después, cuando salía, voy a decir una calificación media, cuando salía un 85, ¿qué decía yo? ¿Te imaginas tú, Suriel? ¿Tú estuviste cuando lo expresé la vez anterior? ¿No? Bueno, yo ya no me acordaba de Dios. Yo decía, qué bueno soy, qué bárbaro, qué memoria tengo. En lugar de agradecerle a Dios en las buenas, porque deberíamos agradecerle a Dios, pero a veces ni eso hacemos, no le agradecemos a Dios. Yo no le agradecí a Dios. Ya entiendo que hay que agradecerle en las buenas. Han pasado muchos años, he aprendido eso, tal y como del 3 al 15, la progresión en la fe, la experiencia de un creyente te hace cambiar. No es lo mismo un creyente. ¿Cuántos años tienes, joven? No es lo mismo un creyente de 14 años a uno de 16. ¿Verdad? Hay cierta diferencia. Hay una progresión en la fe. ¿Qué se aprende en todo ese tiempo? Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, cosas buenas o cosas malas, una tragedia o no tragedia, tenemos que regocijarnos y tenemos que expresar: Jehová el Señor es mi fortaleza. El secreto de un creyente, el secreto que este creyente, que Dios mismo, no el creyente, que Dios mismo quiere trasladar a nosotros, es este: el justo por su fe vivirá. Hay en nuestra comunidad de todo tipo de personas, pero nosotros somos personas que debemos demostrar externamente que confiamos en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David, de Josafat, de Habacuc, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que demostrarlo externamente, no solo en nuestro interior. Este hombre hizo una petición, presentó una petición. Este hombre, este creyente, presentó su experiencia personal. Y este hombre presentó finalmente el resultado de la progresión de su fe. ¿Qué vamos a hacer nosotros? En la mañana, y hasta ahora me doy cuenta cómo Dios hace embonar todos. Dijimos, apasionarnos por conocer a Dios, apasionarnos por compartir a Dios, entender que el justo por su fe vivirá y apasionarnos por vivir la vida cristiana gozosa. Vamos a orar y que Dios nos ayude a hacer todas estas cosas. Señor Dios Padre Celestial, gracias te doy por esta increíble enseñanza que me has dado, porque primero fui yo, por esta increíble oportunidad para la cual yo no estaba programado. Y Señor, porque sé que tenías para mí
una enseñanza. Soy el más limitado de aquí posiblemente, pero sin embargo, tu Espíritu Santo me ha dirigido. Te agradezco por eso. Y sea que a cualquiera de los que están aquí, tu Espíritu Santo nos puede dirigir. Es cuestión de que nos decidamos y nos dispongamos. Permítenos actuar conforme a tus planes, conforme a tus propósitos y conforme a tu voluntad en todo momento. Te agradecemos, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas durante tanto tiempo. Hemos estado aquí haciendo como que estamos, hemos estado ausentes, pero hoy nos das la oportunidad de reafirmar. No conocía a Jesucristo. Estuve en esta iglesia por mucho tiempo, pero la verdad es que yo no conocía a Jesucristo. En este momento me doy cuenta de que inclusive mis respuestas eran automáticas, inclusive mis respuestas eran las esperadas. Pero ahora es tiempo de que esta vida cristiana sea apasionada, sea real, que esta vida cristiana nos haga, Señor, avanzar en el sentido que tú quieres que avancemos. Tú estás haciendo cosas con nosotros y quieres hacer cosas alrededor de nosotros. Que nosotros podamos hacer esas cosas alrededor de nosotros para la exaltación de tu nombre, para el engrandecimiento de tu obra, Señor. Que no estemos limitándote a ti, que dejemos nuestra posición de pasividad, de confort, de comodidad, y que vayamos en un sentido siempre adelante. Nos hiciste recordar que tú vienes de una manera diferente, de una manera totalmente distinta, pero hay algo que no cambia: tu misericordia. Vienes a mostrar que la santidad que tú pides es algo real, que el apasionamiento que esperas de nosotros por ti también es real. Queremos pedirte que nos hagas comprender las cosas que vienen hacia adelante. Nos hemos quedado estancados en el aquí y en el ahora, y no te hemos pedido que nos muestres ese avivamiento de tu obra. Permítenos a nosotros, a quienes has encomendado tu obra, a esta iglesia, a cada uno de los miembros de esta iglesia, hacer conocer tu obra en este lugar. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén.